Bueno, en el tutorial de hoy veremos lo que es la ley del seno o teorema del seno, el cual nos dice que en todo triángulo los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Por eso entonces decimos que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual a C, el lado C sobre el seno del ángulo C. O simplemente pues viceversa, los ángulos en el numerador y los lados en el denominador. Seno del ángulo A sobre el lado A igual a seno del ángulo B sobre el lado B igual a seno del ángulo C sobre el lado C. Entonces básicamente tenemos un triángulo ABC donde los lados serían los opuestos a sus ángulos. Entonces el lado A sería el opuesto al ángulo A, el lado B sería el opuesto al ángulo B y el lado C sería el opuesto al ángulo C. Entonces la ley de seno se nos presentan dos casos. El primer caso es cuando conocemos dos ángulos y un lado, y el segundo caso es cuando conocemos dos lados y un ángulo. Empezaremos con el primero, que es cuando nos dan dos ángulos y un lado. En el ejemplo que tenemos hoy sería el lado A, que es 5 centímetros, y el ángulo B, que es de 60 grados, y el ángulo C, que es de 75 grados. Vamos a empezar todo por pasos. Entonces vamos a calcular el ángulo que nos hace falta. Recordemos que para que la suma de los ángulos internos de todo triángulo nos debe dar 180 grados. Entonces es fácil calcular el ángulo que nos hace falta, porque simplemente a 180 grados le restamos los dos que ya conocemos, que sería el ángulo B y el ángulo C, que son de 60 grados y 75 grados respectivamente. Entonces hacemos la resta y obtenemos entonces el valor del ángulo A, que sería de 45 grados. Continuamos con el siguiente paso. Vamos a calcular uno de los lados que nos hacen falta. Para calcular esos lados tenemos que tener en cuenta primero que todo una pareja que ya esté conformada, que en este caso sería la de A, porque tenemos el valor de su lado y de su ángulo, y una pareja que nos falte un dato por calcular, podría ser B y C, puesto que tenemos el valor de los ángulos pero no tenemos el valor de sus lados. Vamos a utilizar entonces la de B. Entonces vamos a utilizar la de A, que es la pareja conformada, y la de B, que nos hace falta un dato por conformar. Entonces vamos a reemplazar de acuerdo a los datos que tenemos. El lado A vale 5 centímetros, el ángulo A 45 grados, el lado B sería la incógnita y el ángulo B sería 60 grados. Entonces lo que tenemos que despejar es la incógnita. Para despejar esa incógnita tenemos que quitar ese seno de 60 grados que está dividiendo. Lo podemos hacer de dos formas. Primero, una forma sería multiplicando seno de 60 grados en ambos lados, o simplemente el seno de 60 grados está dividiendo y pasa a multiplicar, ¿sí? De cualquiera de las dos formas pues obtenemos lo mismo, ¿sí? Cuando lo tenemos entonces de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a operar, vamos a multiplicar lo del numerador, 5 centímetros por seno de 60 grados, y lo que nos den lo dividimos entre seno de 45 grados, y de esa forma obtenemos el valor del ángulo B, que es de 6,1237 centímetros. Bueno, continuamos entonces al paso 3, que es calcular el lado que nos hace falta. Para calcular el lado que nos hace falta, vamos a utilizar otra vez la ley del seno. Lo mismo, tenemos en cuenta una pareja conformada, ya tenemos dos, la de A y la de B, pero siempre procuramos utilizar una pareja que tenga números enteros, que en este caso sería la de A, y utilizamos la de C, que es la que nos falta el lado por calcular. Lo mismo, reemplazamos los valores que tenemos. El lado A 5 centímetros, el ángulo A 45 grados, el lado C sería la incógnita y el ángulo C sería de 75 grados. De esa forma entonces lo mismo, despejamos el seno de 75, multiplicamos en ambos lados, o simplemente está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces multiplicaría 5 por seno de 75 grados, y lo que nos dé lo dividimos entre el seno de 45 grados y obtenemos el valor del lado C, que sería de 6,8301 centímetros. Continuando, nos falta el perímetro y el área, entonces vamos al paso 4, que sería calcular el perímetro. Recordemos que para calcular el perímetro es sumar los tres lados, el valor pues de los tres lados, las longitudes de esos tres lados. Entonces sumamos las tres longitudes y obtenemos el valor del perímetro, que sería de 17,9538 centímetros. Bueno, ya para culminar entonces sería el paso 5, que es calcular el área. Para calcular el área, teniendo en cuenta que no tengo el valor de la altura, entonces vamos a utilizar la fórmula de Edron, la cual nos dice que el área de un triángulo
se puede calcular sacando la raíz cuadrada del semiperímetro, multiplicando la diferencia del semiperímetro menos un lado, multiplicando la semiperímetro menos el otro lado y multiplicando por la diferencia entre el semiperímetro y el tercer lado. ¿Qué es el semiperímetro? Pues el semiperímetro simplemente es la mitad del perímetro, ¿sí? Eso sería el semiperímetro. Entonces el semiperímetro de nuestro triángulo sería de 8.9769 centímetros. El valor del perímetro dividido entre 2. Reemplazamos entonces la fórmula de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Empezamos con semiperímetro, volvemos otra vez, abrimos paréntesis, volvemos otra vez con semiperímetro menos el lado A, que es de 5 centímetros, vuelvo semiperímetro menos el lado B, que sería 6,1237 centímetros, cerramos y abrimos otro paréntesis, semiperímetro menos el lado C, que es de 6,8301 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es restar, o sea, resolver esas diferencias, y obtenemos entonces los resultados y los ponemos igual todavía dentro del radical. Esos 4 valores los voy a multiplicar, multiplico los 4 valores, nos daría 218,67284 centímetros a la 4, porque a la 4 tengo 4 centímetros dentro del radical, entonces al multiplicar nos quedaría la 4. Le sacamos la raíz cuadrada y nos daría 14,78759 centímetros cuadrados. Recordemos que las unidades de las áreas son cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿sí? Todo son unidades al cuadrado. Bueno, eso sería lo que es el caso. Pasemos al caso 2. El caso 2, cuando conocemos dos lados de un ángulo. Entonces en el ejemplo tenemos el lado A y el lado C y el ángulo A. El primer paso sería calcular uno de los ángulos que nos hace falta. Para mirar cómo podemos empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué pareja está conformada, pues en este caso sería la de A. Tenemos el lado A y el ángulo A, y tenemos que buscar una pareja que no solamente nos falte un dato por calcular, que en este caso sería la de C, porque en la de B no tenemos ninguno de los dos datos. Entonces, como sería la de C, entonces tenemos seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. Recordemos que como son directamente proporcionales, no importa si los ángulos van en el numerador o van en el denominador. ¿Sí? Reemplazamos teniendo en cuenta los datos que tenemos. El ángulo A 40 grados, el lado A 4 centímetros, el ángulo C sería la incógnita y el lado C sería 3 centímetros. Entonces tenemos que despejar seno de C, entonces tenemos que quitar 3 centímetros. Recordemos que podemos multiplicar entonces por 3 centímetros en ambos lados, o simplemente el 3 centímetros está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de 40 grados. Entonces multiplicamos los dos de arriba y dividimos entre el que tenemos abajo, que entonces sería 3 por seno de 40 grados dividido entre 4 centímetros. Ahí obtenemos el valor pero del seno de C, no del ángulo C. Entonces para obtener el valor del ángulo C tengo que sacar el invertido del seno, o simplemente el seno a la menos 1 del valor que tenemos ahí, que es 0,48209. Sacamos el invertido y obtenemos ahí sí el valor del ángulo C, que sería de 28 grados 49 minutos 19 segundos. Bueno, continuando entonces con el paso 2, sería calcular el ángulo que nos hace falta. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo que nos hace falta? Pues recordemos que la suma de todos los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180 grados. Entonces a 180 grados simplemente le restamos los dos ángulos conocidos, que sería A y C, que sería 40 grados y 28 grados 49 minutos 19 segundos respectivamente. Hacemos la resta y obtenemos el valor del ángulo B, que es de 111 grados 10 minutos 41 segundos. Ya teniendo así, entonces podemos pasar al paso 3, que es calcular el lado que nos hace falta. Lo mismo, teniendo en cuenta una pareja conformada, que tenemos la de A y la de C, pero buscamos una que tenga números enteros, que sería entonces la de A. Pues preferiblemente pues, podemos utilizar la de C. Y la otra pareja sería la que me falta un dato por calcular, que sería la de B. Entonces ahí tenemos A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Reemplazamos los valores que tenemos. El lado A sería 4 centímetros y el ángulo A sería 40 grados. El ángulo B, recordemos que es de 111 grados 10 minutos 41 segundos, y el lado B sería la incógnita sobre lo que vamos a calcular.
Entonces el seno de 111 grados 10 minutos 41 segundos lo tenemos que quitar de ahí para despejar la incógnita. Entonces o multiplicamos en ambas partes por el seno de 111 grados 10 minutos 41 segundos, o simplemente, como está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? Multiplicamos entonces 4 centímetros por seno de 111 grados 10 minutos 41 segundos, y es lo que nos dé esta multiplicación, estos dos factores, lo dividimos entre seno de 40 grados y obtenemos el valor del ángulo B, que es de 5,8026 centímetros. Solamente nos falta calcular el perímetro y el área. El perímetro sería el paso 4. Recordemos que para calcular el perímetro, sumar las longitudes de los tres lados, sumamos las longitudes y obtenemos entonces el valor del perímetro. Por último, entonces, para calcular área, pues recordemos que como no tengo altura, entonces tenemos que utilizar la fórmula de Herón, en la cual utiliza el semiperímetro, y que recordemos que el semiperímetro es igual al perímetro dividido entre 2. Entonces en nuestro semiperímetro es 6,43. Reemplazamos en la ecuación, en la fórmula, de acuerdo a los valores que me están pidiendo, restamos primero, luego cogemos los 4 valores que obtuvimos, los multiplicamos, y por último le sacamos la raíz cuadrada de ese valor y obtenemos entonces el valor del área del triángulo. Espero que les sirva este tutorial, y pues muchas gracias por escuchar.